Sociedad Abierta es un espacio que ha sido concebido a fin de dialogar para pensar sobre distintos problemas económicos, políticos, culturales, entre otros que conciernen a nuestra sociedad. Así, gracias a la reflexión y el debate, contando además con colaboraciones de invitados nacionales y extranjeros, procuramos contribuir a la comprensión de aquella realidad que sin duda tiene que ver con nuestra convivencia. Buenas noches. En 1741, el filósofo David Hume publicó sus ensayos morales, políticos y literarios. Se ocupó allí de reflexionar acerca de diferentes temas. Por ejemplo, al comienzo, concentró sus recursos con el propósito de hablar sobre la sensibilidad del gusto y la pasión. Dijo, entre otras afirmaciones que son provechosas, que el arte se convertía en un elemento necesario para el mejoramiento de nuestro temperamento. Asimismo, nos brindaban las actividades artísticas un estadio propicio para la reflexión, por la tranquilidad que podían traer consigo. Finalmente, el arte resultaba valioso si pretendíamos el inicio de relaciones de amistad y amor mucho más significativas que los que nos podían ofrecer otros escenarios de nuestra vida. Naturalmente, no ha sido el único pensador que se ha ocupado de reflexionar, discurrir, filosofar sobre el arte. Tenemos a Kant, así como también al filósofo francés Alain. En cualquier caso, resultará siempre importante que asumamos esa carga. Sin lugar a dudas, el arte está formando parte de una realidad que puede servirnos para encontrar razones a fin de concluir que este mundo merece la pena bien ser vivido. Y hoy, durante los siguientes minutos, aquí en Sociedad Abierta, trataremos precisamente de aproximarnos al arte reflexionando a partir de varias de sus facetas y aspectos. Y con este propósito me acompañará uno de sus notables exponentes, me refiero a don Tito Kuramoto Medina. Acompáñenos, que tras la pausa comenzaremos a dialogar para pensar. Sociedad Abierta es un espacio que ha sido concebido a fin de dialogar para pensar sobre distintos problemas económicos, políticos, culturales, entre otros que conciernen a nuestra sociedad. Así, gracias a la reflexión y el debate, contando además con colaboraciones de invitados nacionales y extranjeros, procuramos contribuir a la comprensión de aquella realidad que sin duda tiene que ver con nuestra convivencia. Muy buenas noches, don Tito Kuramoto, y gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar aquí en Sociedad Abierta. Muchísimas gracias. Es un placer para mí poder venir a dejar mi pequeño esfuerzo en pro de la cultura de Santa Cruz, ¿no? A fines del año 1871, en Basilea, Nietzsche escribió su prólogo a Richard Wagner. Sostiene allí que el arte es la tarea más alta y esencialmente metafísica de la vida. Lo recuerdo porque, don Tito, para varias personas
el arte será algo sublime y el artista una criatura cuasi divina, aunque por supuesto no es lo único que se podría decir con el propósito de presentarnos a quién es artista y qué es el arte. En realidad, el arte, la idea del arte ha sido distorsionada a través de los tiempos, ¿no? Muchas de esas cosas que usted dice son ciertas, otras no, ¿no? De tal manera de que podríamos decir que junto con la ciencia, la filosofía, la religión y el arte son los cuatro caminos por los cuales el hombre trata de encontrar la explicación a esto en lo que vivimos, ¿no? Y el arte lo hace de una manera muy instintiva, muy irreflexiva, si se quiere, ¿no? La ciencia lo hace de otra manera, la religión es, usted sabe, completamente dogmática. Ahora, lo malo de todo esto es que en esta época, justamente a partir del Renacimiento, se lo ha endiosado mucho al artista, ¿no? Cuando en realidad todos deberíamos ser artistas, ¿no? Todos deberíamos participar de alguna manera con el arte. Los japoneses han sido, y los hindúes tal vez, los únicos dos pueblos que han sabido brindar a su sociedad algo de arte. Por ejemplo, los japoneses que no son artistas, pero hacen caligrafía. Todos, casi todos los japoneses hacen caligrafía. Otros hacen ikebana, las mujeres sobre todo. Otros hacen origami, los menos capacitados, digamos, ¿no? Y así, ¿no? Hay pequeños esfuerzos artísticos. Por eso es que yo no quiero diferenciar entre artesanía y arte, es la misma cosa nomás, ¿no? Solo que lo uno se vende y lo otro, uno es utilitario y lo otro no es, ¿no? Sin embargo, habría algún punto en común que permite relacionar ambos conceptos. Antes de ahondar un poco más acerca de esta distinción entre el arte y lo que serían las artesanías, me gustaría remarcar lo que usted acaba de manifestar en relación con la posibilidad de que todos sean artistas, porque es algo que, entre otras cosas, también se ha analizado en el ámbito de la filosofía. Hay quienes son muy exigentes y plantearán que solo determinadas personas que crean enormes sistemas, como Hegel o antes Aristóteles, deben ser considerados filósofos. Y otros que sostendrán que cualquiera no solo que puede, sino que debe filosofar. Sin embargo, habrá que plantear ciertas exigencias para que ese razonamiento pueda considerarse de importancia filosófica, algunos conceptos. Lo mismo tal vez podría suceder en el caso del artista. Si bien todos podrían ser artistas, a lo mejor no todo aquel que se reconozca como artista estará realizando alguna clase de actividad relacionada con ese mundo. Eso es verdad, porque se trata, ¿qué es el artista en realidad? Es la persona que decide de que toda su vida va a ser eso y que él no se va a dedicar ni a ninguna actividad cualquiera para ganar dinero o lo que sea, sino a hacer arte, ¿no? Porque es algo que te está empujando, no sé a qué, ¿no? Es algo incomprensible para el artista, ¿no? De tratar de crear algo que nadie ha hecho, ¿no? Y que al mismo tiempo es satisfactorio para sí, ¿no? Por lo tanto, hay ese elemento. Yo me acuerdo que André Comte Sponville, cuando habla de la estética y menciona qué debería tener en resumen una obra maestra, pensemos en el arte, y destaca la originalidad, a propósito de lo que señalaba que nadie lo había hecho, y por otro lado, la ejemplaridad. Una obra sería ejemplar cuando nos conmueve y hasta nos podría llevar al anhelo de imitación. En esas circunstancias, por lo tanto, tal vez uno podría decir acá hay una obra que podría ser artista, independientemente del rótulo que le pongamos a una persona, que podría hasta fatigar la garganta diciendo que es un artista, pero quizás no tenga esa condición. Así es. Por ejemplo, el arte realista, el hiperrealismo. Yo he pasado por esa etapa, ¿no? Y es una etapa que podríamos encasillarla en eso de la ejemplaridad, ¿no? Porque no cualquiera puede hacer eso. Y muchos que ven desearan hacerlo, ¿no?
¿Por qué? Porque el hombre que pinta el ojo con la pestañita y el brillo y no sé qué yo... Como una fotografía casi, ¿no? Incluso tiene hasta un misterio, ¿no? Porque Van Eyck, por ejemplo, pinta atrás de los personajes que le encargaron que pinte. Él pone un espejo cóncavo, no convexo, donde se ve los dos personajes de espaldas. O Velázquez cuando pone su espejo en las meninas, etcétera, ¿no? Entonces, siempre el artista busca algo más que eso, ¿no? No solamente el retrato. Gracias a Dios, yo digo gracias a Dios, otros dicen que no. Yo digo gracias a Dios que Daguerre inventó la fotografía, que liberó al artista de esa pesada carga de hacer retratos, ¿no? Ahora el artista está más libre de hacer cosas más creativas, ¿no? Y que además lo condenaban a no necesariamente respetar esa realidad que estaba siendo retratada, porque si era una fealdad importante la del retratado, había que recurrir al ingenio y al talento para distanciarse, a fin de que no sea un cuadro ofensivo. Se ha hablado, entre otras cosas, de la necesidad de valorar el arte. Hace poco murió uno de los grandes críticos de la cultura, George Steiner, quien reivindicaba hasta el último de sus días la necesidad de establecer jerarquías entre alta y baja cultura, y pongamos este caso también entre alto y bajo arte. No todos, sin embargo, estarán de acuerdo con esa necesidad, sin embargo, a veces ayuda seguir a los maestros para definir también en qué situación nos encontramos. Mire, yo creo que en ese aspecto, como siempre, los asiáticos nos llevan la delantera. Los japoneses, por ejemplo, a pesar de su tecnología y de que están mucho mejor situados en nuestro siglo, pero ellos mantienen las jerarquías. Por ejemplo, qué sé yo, el maestro de los que hacen sables, hay un gran maestre que es el que todo mundo respeta porque es el mejor, el que hace las cosas mejor, ¿no? Entonces incluso yo tengo un amigo que trabajó en un banco allá, hijo de japonés, y de él decía que él no podía comprarse un auto, aunque tuviera el dinero, más caro que el de su jefe, porque eso sería como insultarlo. Eso es respetar la jerarquía, ¿ves? Incluso hasta la ropa, el obrero se viste de una manera, y no es que sea humilde su ropa, es fina, pero es de un tipo de ropa, ¿no? Igual, por ejemplo, en el arte pues también tiene que haber jerarquía. A mí hay veces que para el 24 de septiembre, la famosa exposición del 24, voy y pongo yo mi cuadro que hace 50 años que pinto, y al lado pone una señora que pinta 2 cuadros al año, ¿no? En la misma jerarquía los dos, ¿no? Y el mío, claro, vale $5,000 y el de ella vale 200. Y entonces sucede que viene el público y dice, ah, mira, este cuadro es más bonito que ese y es más barato, ¿no? No hay jerarquías, ¿no? No hay críticos que digan esto es mejor, esto es peor, esto es mejor por esto no es bueno por esto otro. No tenemos críticos de arte aquí en Santa Cruz, ni en Bolivia. Lo cual repercute en la formación del gusto estético, que es también una cuestión que me gustaría tratar más adelante. Esta jerarquización del arte puede conducir a establecer la distinción que se había señalado entre artistas y artesanos, porque puede ir una persona a las Jalacitas, supongamos, y estar firmemente convencida de que tiene piezas importantes para el mundo del arte, o puede asistir a una pinacoteca de alto vuelo, a un museo de grandes dimensiones y enorme lujo, pero se topará con que hay realidades que hasta cierto punto son distintas a pesar del tema comercial y la reproducción que se lleva adelante. Claro, la prueba está en que en realidad yo podría decir lo siguiente, aunque quizá me equivoque. Generalizando, yo diría que arte es lo que no tiene un uso útil, ¿no? Porque incluso una figurita de chala de estas que hacen en Valle Grande,
que no tiene un uso útil, pero sí es bonita para adornar el espacio ahí del niñito y de todo eso, ¿no? Entonces tiene un uso útil, ¿no? En cambio, el arte, es conocidísimo el caso de Goya, que tiene su cuadro ese Saturno comiéndose a su hijo, sí, que es un cuadro sangriento, y él lo tenía en su comedor, ¿no? Entonces, quiere decir que el arte no tiene nada que ver con todo eso, ¿no? No se relaciona con ese ambiente en el cual alguien se estaría formando. Es como esa gente que dice, este cuadro tiene más rojo y no va con mis muebles que te van a estar ahí abajo, como si tuviera algo que ver el cuadro, el arte con el ambiente de la casa, ¿no? Es totalmente otra cosa, es autónomo el arte, ¿no? Independientemente también de las reacciones que pueda provocar, aunque prevalece lo referente a la sensibilidad. Hablamos al comienzo de cómo se podía presentar al artista como una criatura cuasi divina y se suele colocar el acento en que tendría una sensibilidad mayor, pero a veces de tal manera que lo único que interesaría sería la sensibilidad y su inspiración. No obstante, está claro que también con el propósito de ser artista será relevante el esfuerzo, el trabajo, la razón y no bastaría solamente la imaginación. Sobre ese tema continuaremos conversando. Estamos acá en Sociedad Abierta, nos acompaña Tito Kuramoto, hablamos acerca del arte. Una pausa y ya volvemos. Así como pones modo ahorro al consumir más energía de lo normal en tu celu, te recomendamos activar tu modo ahorro de energía los meses de calor, que es cuando más electricidad consumís. Poné tu aire en 23 o en 24 grados, pero sobre todo, mantén las puertas y ventanas bien cerradas. Cambiá la ducha a modo verano, así tu consumo bajará bastante y además quedarás igual de limpio. Evita abrir frecuentemente la heladera. Cada vez que lo haces, entra el aire caliente y el motor consume más. Ya lo sabes, evita pagar más de la cuenta. Ahorrá y usá eficientemente la electricidad y entrá en modo de ahorro de energía CRE. CRE, la energía de nuestra gente. Sociedad Abierta es un espacio que ha sido concebido a fin de dialogar para pensar sobre distintos problemas económicos, políticos, culturales, entre otros que conciernen a nuestra sociedad. Así, gracias a la reflexión y el debate, contando además con colaboraciones de invitados nacionales y extranjeros, procuramos contribuir a la comprensión de aquella realidad que sin duda tiene que ver con nuestra convivencia. Seguimos en Sociedad Abierta, estamos conversando con don Tito Kuramoto acerca del arte. Hemos realizado algunos apuntes y más allá de lo referente a la figura del artista, interesa lo concerniente a sus relaciones. Hay un reconocido autor que antes era muy leído, José María Vargas Vila, hoy ya no lo es tanto. Sí. Y Vargas Vila, en Prosas Laudes, dice: el arte no tiene ética sino estética. Y conviene subrayarlo porque en ocasiones al valorar o criticar una obra de arte podríamos ser más o menos influidos por una visión moralista que deja de lado otros aspectos de esa producción. Mire, eso está presente en nuestra sociedad. A fin de año hemos hecho una exposición de la carrera de arte de la cual yo soy profesor en el CBA, una muy buena institución y todo,
pero nos prohibieron 3 cuadros, incluso uno de un profesor, porque tenían desnudos, como si el desnudo fuera algo malo, porque iban a pasar niños por ahí, iban a ver los desnudos, ¿no? O sea, todavía estamos muy lejos de llegar a la comprensión de esto, ¿no? Y bueno, y no eran cualquier persona la que nos prohibió, eran dirigencia de ahí, ¿no? Se supone que tendrían la formación adecuada como para encontrar otros criterios que permitan la valoración de esa obra. Así claro es. Está que en ocasiones tal vez lo que se busca es tan solo el impacto pirotécnico, el escándalo, en lugar de concentrarse mayormente en cómo trabajar una obra con fines de conmover, si es lo que se busca. A veces también uno se puede topar con escenarios de esas características, en donde lo que se nos ofrezca por regla y no excepción sea el desnudo o alguna otra situación que resulte provocadora, ¿no? Sí, mire, en realidad hay gente que busca eso, y son los mediocres, ¿no? Porque, por ejemplo, hace unos años ha muerto Freud, Lucian Freud, yo creo uno de los mejores artistas que ha tenido el siglo XX. Y todos sus cuadros son desnudos, de hombres y de mujeres, y en situaciones, podríamos decir, escandalosas, ¿no? Gente abierta, así mostrando sus genitales y todo eso. Pero usted no ve ahí la provocación, ve el arte, porque está pintado de una manera que es artística, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia en eso, ¿no? El verdadero artista muestra otra cosa, porque así como nosotros tenemos una subjetividad por los rostros, por las manos, deberíamos tener una subjetividad por los genitales también, ¿no? Una idea subjetiva de lo bello o lo feo, ¿no? Y eso como nuestra civilización ha sido judío-cristiana, pues nos prohíbe todo eso, ¿no? Los japoneses se bañan, el padre, la madre, los hijos, todo en una misma bañera, desnudos. La India, el Kama Sutra, Sí. Oriente, en realidad. Claro. Por ejemplo, fíjese, una cosa que siempre he dicho yo, el cristianismo nos dice, no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto otro. No. Los el hinduismo, por ejemplo, te dice, es malo hacer esto, y para evitarlo tenés que hacer yoga, y inventaron el yoga, ¿no? Y luego el Kama Sutra es una reivindicación de todo lo que es sexo, ¿no? Entonces, lo ven desde otra manera, desde otro punto más natural, más como debería ser. Y de tal manera que ahora tenemos nosotros gente, ¿cómo se dice?, sindicada de perversa y de todo eso, que en realidad son parte de la naturaleza humana, ¿no? Yo lo digo abiertamente, todos esas indicaciones de violación que se ve a las personas famosas, es puro negocio, ¿no? Forma parte de esa dinámica. Uno podría creer en principio que la relación con la Iglesia, como un símbolo de moralidad determinada, habría sido siempre negativa si es que no profundiza entre los vínculos entre la religión y el arte. Empero, sin la Iglesia, sin gobernantes que hayan sido consagrados por la religión, muchos artistas no habrían podido trabajar, producir y ofrecernos hasta la Capilla Sixtina. De tal suerte que esa relación no ha sido solo de censura, sino también de promoción de un espacio que permita crear. Eso lo creo perfectamente, lo considero. Sí, lo que pasa es que todo exceso es malo. Ese es el problema, ¿no? Cuando se exceden las reglas y se quiere ser más papa que el papa, como decimos vulgarmente, ahí suceden estas cosas, ¿no? Además que la relación ha sido importante hasta con fines de financiamiento, ¿no? Y la protección, porque ese artista podía ser perseguido en algunos lugares, pero recibía el cobijo de algún príncipe
que gustaba del arte, pensemos en los Medici, que es el caso más conocido, Sí. y le ofrecerá esa protección. Y en esa protección puede crear. Sin libertad de creación es poco probable que se hayan dado las grandes obras de arte. Muy poco. Tal es así que usted no conoce casi los nombres de los artistas medievales, porque ni firmaban sus cuadros, ¿no? Eran unos artesanos más. Y hay obras de arte, ¿no?, que se han perdido en el olvido, ¿no? Y recién en el Renacimiento se reconocen algunas, ¿no? Pero el principal problema ahora es otro. El problema ahora es el mercantilismo, ¿no? Es el comercio del arte, que se pasó a otro extremo ya, ¿no? Ahora ya todo es comercio en el arte, ¿no? Entonces, y eso es lo malo que tenemos en esta sociedad ahora. Es un problema desde el punto de vista de quien va a valorar una obra y considerará que es una gran creación porque la firma un gran artista, simplemente por eso, y porque le han pagado para que firme. Pienso en el último Dalí, que firmaba cualquier cuadro sin mayores inconvenientes a fin de generar recursos. Pero resulta que durante largo tiempo también ese artista ha logrado sobrevivir gracias a pagos que se le han hecho. Si usted quería el retrato de alguien, ahí estaba vendiendo de cierta manera también, ¿no?, su arte. Sí, es verdad eso. En realidad eso que usted dice de que firmaba cosas, eso es darle pasto al pueblo, ¿no? No es darle arte, ¿no? Es eso, ¿no? Pero actualmente ya los grandes consorcios financieros se han apoderado del arte para convertirlo en moneda de cambio. De tal manera que un consorcio ferrocarrilero japonés en el 70 y tanto compró los girasoles de Van Gogh en 70 y tantos millones de dólares y todo el mundo se escandalizó. Y entonces le preguntaron al dirigente de esta institución: ¿y por qué han hecho eso? Porque nosotros ahorramos de pagar impuestos a 70 millones de dólares y el rato que lo querramos vender va a valer más, nunca menos. O sea, es una moneda de cambio ya. Y eso es malo porque eso hace que los grandes millonarios se vayan apropiando de todas las mejores obras y solo queda lo mediocre para los museos y para... ¿no? Y no lo hacen necesariamente con fines de goce estético, sino como una inversión. Como una moneda de cambio. Porque más adelante podría valer mucho más. Ahora, es cierto que se puede notar la influencia respecto a la valoración del arte, colocándole un precio en ocasiones muy elevado, cuando se nota que hay toda una propaganda en favor de determinado artista o ciertas prácticas que se dan, como no recordar el famoso pasaje de la historia del arte con Duchamp, el urinario y otra serie de manifestaciones artísticas que a muchas personas podrían escandalizar, que algo irrelevante en principio que note él valga millones de dólares en comparación con otra obra que se puede contemplar, porque a Dalí o a Van Gogh podemos contemplarlo a partir de sus pinturas, pero en otros casos quizá ahí pesa más la propaganda a fin de promocionar la venta de ciertos productos. ¿Qué lo que pasa? Es que en este siglo XX, no hablo del XXI, que es una consecuencia del XX, ha surgido una serie de elementos que han hecho que todo el arte cambie, digamos, ¿no? Tanto la literatura como el teatro, la música, todo ha cambiado. Y no ha cambiado para bien, ha cambiado para mal, ¿no? La música, por ejemplo, y me disculpen los que son amantes del rock, por ejemplo, la música que terminó cuando empezó el rock, porque ya para mí eso no es música. Puede ser que para otras personas sea lo único, pero yo personalmente creo que ahí terminó, y quizá hasta Sting, y de ahí para adelante ya no hay nada que valga la pena. Y en arte sucedió lo mismo con Marcel Duchamp, ¿no? Marcel Duchamp ha destruido toda esa imagen que tenía el artista, lo tiró por el suelo. ¿Por qué? Porque como él no era famoso, quería que nadie sea famoso, ¿no? Esa ha sido la motivación de todo eso. Porque si yo no puedo hacer nada más importante, nada nuevo,
entonces que se freguen todos, ¿no? Porque yo no puedo hacerlo. Y eso es lo que ha hecho el arte conceptual, ¿no? Y en cierta manera yo lo agradezco, ¿sabe por qué? Porque ha destruido ese mito del artista, no sé, divino y todo eso, y nos ha convertido otra vez en artesanos. Yo no me considero artista, me considero pintor, grabador, porque eso es lo que soy. Si de pronto de 100 obras sale una obra de arte, magnífico, pero tampoco quiero ser divino, ni de esas cosas, pero hacer un trabajo que provenga de una técnica manejada, ¿no? Y no de poner, este vaso está medio lleno o medio vacío, ¿no? Arte. Y ya lo llaman una instalación artística, ¿no? Cuando en realidad este vaso está por la mitad, ¿no? Entonces, esas cosas, esa filosofía barata, ¿no? Que cree ser filosofía, ¿no? Y que no es nada en realidad, ¿no? Eso es lo que ha destruido el arte, ¿no? Dejando de lado un concepto tan importante, entre otros, como la belleza, y concentrándose en algún mensaje con cierto medio, sin tomar en cuenta esa técnica ni considerar una gran tradición. La pintura, como la filosofía, implica una tradición, y quien desee ponerla en práctica tendrá que respetar hasta cierto punto. No significa que no haya cambios o innovaciones, pero quiere decir también que tomemos en cuenta esa larga línea que nos antecede. Estamos conversando con don Tito Kuramoto aquí en Sociedad Abierta sobre el arte. Una pausa y ya volvemos. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Sociedad Abierta es un espacio que ha sido concebido a fin de dialogar para pensar sobre distintos problemas económicos, políticos, culturales, entre otros que conciernen a nuestra sociedad. Así, gracias a la reflexión y el debate, contando además con colaboraciones de invitados nacionales y extranjeros, procuramos contribuir a la comprensión de aquella realidad que sin duda tiene que ver con nuestra convivencia. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Continuamos en Sociedad Abierta, estamos con don Tito Kuramoto hablando acerca del arte. Hemos destacado algunos lazos que hay, se daba con la religión, y no podemos dejar de lado del vínculo entre arte y política. En su libro El olvido de la razón, Juan José Sebrelli destina un capítulo a reflexionar sobre Nietzsche y concentrarse en un concepto que fue también considerado por otro autor, Walter Benjamin, el de la estetización de la política. Y claro está, uno puede recordar qué era lo que sucedía con las famosas marchas multitudinarias del fascismo, del nazismo y elementos que tenían que ver con lo estético. También uno podría recordar a la famosa cineasta Leni Riefenstahl, que se ocupó de preparar películas que tenían esa preocupación estética, pero con fines de restablecer el vínculo con el poder y justificarlo, ¿no? Pues mire, desgraciadamente yo creo personalmente que el arte no debería meterse en la política, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, del muralismo mexicano, pero el muralismo mexicano pues no hizo la revolución. La revolución estaba hecha, consumada y refrendada cuando Rivera, Siqueiros y
llamarlo y el otro, hicieron sus murales, ¿no? O sea, fue ya ¿cómo se dice? El poder gobernante que les encargó los murales, ¿no? Entonces ahí sacaron a luz todas las reivindicaciones políticas y todo. Pero usted mire una cosa, ve a un estudiante mexicano pasando frente a esos murales y ¿qué mira el estudiante? La opresión de las masas, mira el arte. O sea que el artista es ante todo artista. Usted puede mirar las Meninas de Velázquez, que es el cuadro probablemente que tiene menos tema, y mira, qué sé yo, la revolución, los caídos del 2 de mayo de Goya, y lo ve desde el punto de vista artístico, porque ya la motivación política que tenía ese cuadro cuando lo hicieron, ya pasó a la historia, ya no tiene ninguna importancia, queda nomás lo artístico. Aun cuando uno coloque alguna figura, y estoy pensando a partir de lo que usted mencionó, en la famosa experiencia que se da e involucra a Diego Rivera con Rockefeller. Claro. Rockefeller, símbolo además del capitalismo, compra cuadros, financia actividades artísticas de Diego Rivera. Hay una colocación de una imagen de Lenin que no concuerda con Rockefeller. Y lo borraron. Y lo borraron, pero en principio el gran revolucionario y hombre de izquierda que era Diego Rivera estaba prestando sus servicios artísticos a Rockefeller y claramente sus cuadros no iban a servir para cambiarle la mentalidad capitalista. Esa es la gran ironía, que hay muchos artistas que han vivido del capitalismo y del más aberrante capitalismo, tratando de criticar al capitalismo, ¿no? Es algo que yo personalmente no lo entiendo muy bien, ¿no? No quiero, pero tenemos hasta ejemplos muy cercanos, ¿no? Yo lo que digo al respecto es que el artista tiene que reflejar lo que pasa en su alrededor, ¿no? En este momento, por ejemplo, una gran ebullición política en este país, los artistas deberían pintar algo al respecto. Pero no quiere decir que esos cuadros van a ser mensajes, pancartas políticas. Es una reflexión sobre eso, ¿no es cierto? Es decir, no tiene que haber militancia desde el punto de vista del artista, pero sí, en la medida de lo posible, se debe dejar notar en determinados casos que hay un compromiso con esa sociedad, porque está en un contexto determinado de la cual no podría desligarse. Yo le voy a decir algo que probablemente les va a caer muy mal a mucha gente. El artista tiene que estar desligado de muchas cosas, ¿no? En muchos casos hasta del matrimonio. Yo no, porque yo me casé. Pero, por ejemplo, yo nunca tuve una comparsa. Nunca estuve en una fraternidad, ni en Rotary Club, ni en Leones, ni fui de ningún partido político, ni de ningún equipo de fútbol, porque tengo que estar en el medio de todo para analizarlo abiertamente, porque si no, soy un fanático, o de un lado o del otro. ¿Y qué es lo que pasa con la gente que vota, por ejemplo? ¿Usted cree que la gente votante vota por propuestas de esto o del otro? No, señor, vota porque yo soy de este lado y soy enemigo de estos de acá. Así vota la gente. No tiene razonamiento. Pero con la finalidad de lograr que esa gente vote, se podría recurrir a varias técnicas, incluyendo la que nos ofrece el mundo del arte. Sí. En el caso de la Alemania nazi, que es lo más importante en este caso, sí Goebbels, se empleaba, ¿no? Claro, Goebbels planteaba que la política era una especie de una de las artes plásticas porque servía con el objetivo de ofrecernos otro mundo. El arte tiene que ver con la creación hasta de otro mundo paralelo que resultase mucho más atractivo para la gente, que terminará votando por criaturas divinas a partir de lo que haga un artista. Y a pesar, por la caída del nazismo y del fascismo y todo eso, a Goebbels se lo estigmatizó. Pero en realidad Goebbels era un genio para eso, para la creación de elementos artísticos multitudinarios y todo eso. Él fue la misma esvástica, dicen que la creó él, ¿no?
eso es ya genial, ¿no? Que artísticamente tiene valor, ¿no? Como una Claro, propuesta que se haga. Es un símbolo hindú milenario, ¿no? Entonces, está mal ponerlo al servicio así, sobre todo de un régimen como ese, ¿no? Porque el arte tiene que ir más allá, ¿no? Y tampoco es como el arte conceptual, en el que disponen una escobita con un trapito colgado y dicen, esto me recuerda a mi madre cuando cocinaba en una cocina de tierra y no sé qué, ¿no? ¿A quién mierda le importa eso? Perdón por lo de importa. Yo no me interesa nada de su subjetividad de él. O que lo dejen en libertad de interpretar usted. ¿Con qué asocia, ¿no?, una escoba? Porque además se podría criticar que usted no entendió el mensaje, ¿no? Si es que es lo no ha primero planteado que dicen. una línea que resulte compatible con eso. El arte y la política, en consecuencia, podrían tener importancia siempre y cuando no exista esta militancia. Que no exista militancia. Uno no se vuelva un artista orgánico, como se decían de los intelectuales orgánicos. Me llama la atención lo referente al muralismo porque fue prácticamente una especie de propuesta original que lanzó Latinoamérica con el propósito de mostrar que acá también se podía hacer arte, ¿no? Y que recién después de 100 años, está dando sus frutos. Ahora Latinoamérica se está llenando de murales, pero son murales que no tienen nada que ver con política. Porque nació con un compromiso social. En el caso de la revolución del MNR está Miguel Alandia Pantoja, que en este caso igual se lo evoca, pero surgirá la misma pregunta que usted decía: ¿qué va a pensar quien vea un mural de Miguel Alandia Pantoja? ¿Va a conocer del contexto, de las motivaciones, del fin, o finalmente estará analizando otras cuestiones? No, porque las artes plásticas, oye, yo cuando quiero, ¿qué es lo que hizo Rivera, no? Con su manifiesto ese que hizo. Cuando uno quiere hablar de política, pues escribe algo. No voy a pintar un cuadro, ¿no? Porque siempre va a ser o muy escaso o muy ininteligible, ¿no? Por ejemplo, la Guernica de Picasso. Si usted no sabe el título de la obra, no sabe por qué se pintó, no sabe los motivos ni nada, es un cuadro bien hecho, bien estructurado, con pocos colores, muchos valores y un montón de cosas más. Pero usted no dice, esto tiene que ver con la guerra, la violencia, la destrucción del ser humano. Nada, en absoluto, ¿no? En su momento tuvo ese valor, ahora no tiene ningún valor, es arte nomás ya, ¿no? Ha pasado, yo siempre digo, del arte anterior, del siglo pasado, fue arte, ahora ya está en los museos ya. Salvo que se trate de una obra maestra, una de sus cualidades sería esa, la de resistir el paso del tiempo y ofrecernos todavía la posibilidad de pensar al respecto, solo que pocos lograrán ese propósito. Lo logran, exactamente, ¿no? Esas personas que lo logran se presentarán como gente que ha logrado marcarnos un camino que sirve para el enriquecimiento de nuestras experiencias. ¿Sabe qué es lo que pasa con el artista? El artista tiene una visión personal de las cosas, ¿no? Y tiene una estética personal. Entonces, cuando esa estética personal del artista coincide con la estética colectiva, tenés un Rubens, por ejemplo, que era un hombre que pintaba cuadros y lo vendía así como rosca caliente, ¿no? Porque estaba con la estética de su pueblo. En cambio, Van Gogh, por ejemplo, Van Gogh tenía una estética que no estaba con el pueblo, con lo de su época. Y recién 100 años después se la ha valorado cuando ya la estética popular escaló un grado más y llegó había sido esto lo que quiso decir Van Gogh, ¿no? Ha pasado 100 años para que la gente lo entienda, Van Gogh. Mientras tanto, él no vendió un cuadro, igual le pasó a Gauguin, ¿no? Y Picasso es otro caso, por ejemplo, de la gente que está con la estética del pueblo. Él iba produciendo y la gente entendía lo que querían decir, ¿no? En cambio hay otros como por ejemplo Mondrian, Pierre Mondrian, que no vendió un solo cuadro, toda su vida llenó de cuadros su departamento, y ahora su estética, usted entra a un restaurante ahí en Yacuiba
y el mantel del restaurante es una obra de Mondrian. ¿Por qué? Ya entró la estética esa, ¿no? Porque pintaba raya y colores. Entonces, bonito para un mantel, ¿no? Entonces, esa es la cosa. A veces, sin embargo, hay personas que creen que como no cuentan con un reconocimiento contemporáneo, a lo mejor son geniales, pero con el paso del tiempo se reconocerá su extraordinaria capacidad artística. Y no siempre pasa eso. No, uno puede estar convencido de su grandeza, pero a lo mejor no tiene ese nivel de excelencia y no lo tendrá como reconocimiento ni en 10, 100 o varios siglos. En algunos casos sí, la fama no necesariamente responde a la excelencia que alguien haya alcanzado, pero en ocasiones la falta de fama es un indicio que debería servir para que reconozcamos nuestras limitaciones e imperfecciones. Estamos conversando con don Tito Kuramoto aquí en Sociedad Abierta acerca del arte. Una pausa y ya volvemos. Sociedad Abierta es un espacio que ha sido concebido a fin de dialogar para pensar sobre distintos problemas económicos, políticos, culturales, entre otros que conciernen a nuestra sociedad. Así, gracias a la reflexión y el debate, contando además con colaboraciones de invitados nacionales y extranjeros, procuramos contribuir a la comprensión de aquella realidad que sin duda tiene que ver con nuestra convivencia. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Último bloque de Sociedad Abierta, hemos estado dialogando para pensar con don Tito Kuramoto acerca del arte. Uno de los artistas que ha tenido la literatura boliviana ha sido Carlos Medinaceli. Mencionábamos hace un momento que hay gente que no recibe el reconocimiento en vida que merece y pasó con Medinaceli. Uno lee su epistolario y la mayoría de las cartas son quejas económicas, que le paguen, que le presten dinero para terminar colecciones. Y él con mucho esfuerzo publica La educación del gusto estético, porque fue un gran crítico. Y después se sentía muy avergonzado por la cantidad de errores que tenía su libro, lo sacó de circulación. Pero sí importaba, y es lo que me interesaría tocar en estos minutos, desde su perspectiva, la educación del gusto de la gente. Y ahí tienen que ver no solamente las unidades educativas, sino hasta las casas de estudios superiores, y surge el tema porque, entre otras cosas, don Tito es profesor de la carrera de arte, en donde sí supuestamente se contribuiría a la educación del gusto estético, aunque no siempre esto sea lo que suceda. Bueno, mire, en realidad lo que pasa es que hay una cierta... Hay un error en cuanto se refiere al enfoque del arte, ¿no? Con respecto a la enseñanza, ¿no? Porque usted quiere estudiar química y usted tiene 350 libros sobre química, los lee todito y es químico. En arte no sucede eso. En arte sucede que un artista, yo le estoy hablando de algo que ha sucedido, que Herminio Pedraza enseñaba a sus alumnos que las medidas del cuerpo humano son tales proporciones, y yo enseñaba de que no habían proporciones. En un mismo pueblo pequeñito de Sudamérica ya habían dos personas que pensaban diferente, ¿no? Entonces,
resulta de que la carrera de arte es una carrera de la universidad y para ser profesor catedrático tiene que tener licenciatura en arte y maestría. Y eso es como pensar volar que haga un artista. Un artista no hace licenciatura ni maestría. Entonces sucede que nos vamos a llenar de mediocres en la carrera de arte porque no tenemos gente, porque lo que se debería hacer es dejar en libertad que cualquier persona entre a examen de competencia, ¿no les parece? Pero la burocracia que hay en esta universidad es tan grande que está asfixiando todos esos proyectos de enseñanza, ¿no? Lo que no implica manifestar que cualquiera pueda tomar la palabra, como usted señala, dependiendo de su capacidad, de la producción y del área, si se trata de estudiar lo referente a la historia del arte egipcio del siglo XIX, se necesitará medir esos conocimientos. Pero luego hay otros campos del saber en donde no necesariamente tiene que haber esta consagración académico-burocrática que termina dañando hasta la libertad de creación, que sería lo central en este campo. Y es por eso, mire, aprovechando estos últimos segundos, que mi profesor, el arquitecto Jorge Rosa, que fue profesor mío de Marcelo Callaú, de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Que es un hombre al quien se le debe mucho la cultura aquí en Santa Cruz. Escribió 10 obras de teatro y las puso en escena. Tocaba el piano como un concertista. Entonces, ese hombre nos cambió la visión que teníamos del arte. Él era profesor de la Escuela de Bellas Artes y después ya de haber pasado 9 años yo ahí con él crea la Escuela de Artes Plásticas y me lleva a mí de profesor y a otro más. Ahora, lo que voy yo es que como todo se cerró el 71 con el golpe de Banzer, y cuando se reabrieron las universidades se olvidaron de la Escuela de Bellas Artes, de la Escuela de Bellas Artes, de la Escuela de Artes Plásticas, de la Universidad Popular y del comedor universitario, de todo eso se olvidaron, ¿no? Entonces yo estoy tratando de resucitar esa Escuela de Artes Plásticas. No quiero que sea licenciatura, que sea una escuela donde puedo buscar yo un artista como A.T. Stick y decirle, deme un taller de cualquier cosa, ¿no? O un artista que viene solamente a hacer una exposición unos días, traérmelo y que me haga otro taller de otra cosa, pintura en vidrio, lo que sea. Entonces, esas son las limitaciones que tiene la licenciatura en arte, que no podés poner a cualquiera de profesor ahí, cuando en realidad los grandes artistas no tienen títulos. Ese es el problema. Como varios pensadores también, ¿no? En el mundo de la filosofía hay gente que no necesariamente se ha formado en ese ámbito. Una cuestión final, ya en los segundos que quedan, si bien se ha destacado que la obra de arte no tendría utilidad, lo cual no significa que no sea necesario. Es totalmente necesario. ¿Por qué resultaría necesario el arte? Mire, es algo muy difícil de explicar en realidad. Para el artista es muy fácil, lo entendemos porque estamos en ello, ¿no? Cuando terminamos una buena obra, que la consideramos buena, es la sensación de felicidad más grande que puede haber. Es mejor que un orgasmo sexual, ¿no? Pero explicarlo a los demás ya se complica, ¿no? Pero yo creo que si todo el mundo practicara, así como la gente practica fútbol bueno y malo, si practicara un poco de arte se daría cuenta de lo que yo estoy tratando de decir. O si por lo menos se permitiera la posibilidad de contemplar una obra de arte, tal vez allí su reacción dejaría claro cuál es ese provecho. Muchas gracias, don Tito Kuramoto, por haber estado acá en Sociedad Abierta. Gracias, Enrique. Ha sido un placer estar con ustedes y espero que haya sido de utilidad lo que he dicho. Con nosotros será hasta el próximo miércoles cuando regresemos con el propósito de dialogar para pensar. Buenas noches.
Sociedad Abierta es un espacio que ha sido concebido a fin de dialogar para pensar sobre distintos problemas económicos, políticos, culturales, entre otros que conciernen a nuestra sociedad. Así, gracias a la reflexión y el debate, contando además con colaboraciones de invitados nacionales y extranjeros, procuramos contribuir a la comprensión de aquella realidad que sin duda tiene que ver con nuestra convivencia.